Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia semanal con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 3 de noviembre del 2019 y estamos en medio de una insurgencia que está avanzando casi cada día mundialmente a un nivel superior contra las políticas neoconservadoras y neoliberales y está sacudiendo los cimientos del Imperio Británico y de sus sátrapas alrededor del mundo. Helga, tal vez podemos empezar con los acontecimientos en Estados Unidos. Tú viste parte del meeting del presidente Trump en Tupelo, Mississippi. ¿Qué te pareció? Bueno, si tú escuchas o lees los medios de comunicación, por lo menos aquí en Alemania, pensarías que estas son las últimas horas en el puesto que tiene el presidente Trump, que el juicio político no se puede detener, que es simplemente cuestión de tiempo. Pero la realidad es muy diferente. Y yo le urgiría a nuestro público que no solamente lea y escuche a los medios de comunicación, sino que vaya a YouTube y vea el discurso que Trump dio en Tupelo, Mississippi. Le da un sentido completamente diferente de cuál es la conexión entre Trump y por lo menos una buena porción del pueblo estadounidense, que está electrizado, que está totalmente polarizado. Esto es completamente diferente que en Europa, especialmente es muy diferente que en Alemania, porque la población se llena de rabia ante lo que los demócratas están haciendo, que están llevando a cabo un juego muy riesgoso porque les puede salir el tiro por la culata en cualquier momento. Y si miran a este meeting, Trump estuvo muy enérgico. Tenía una conexión directa a la población. Él atacó toda la conspiración en su contra. Él dijo que la primera fase fue el llamado Russiagate. De esto salió absolutamente nada. Luego se llevó a cabo la investigación de Mueller, que no obtuvo absolutamente ninguna evidencia que él se coludió con Rusia. Y luego tenemos la tercera fase, que es esta cacería de brujas increíble con el esfuerzo de hacer un juicio político. Este es un gran escándalo. Y como lo dijo mi finado esposo, Lyndon LaRouche, cuando Trump ganó la elección en el 2016, él correctamente dijo en ese entonces que este no era un acontecimiento interno de Estados Unidos, sino que tenía implicaciones globales y que era parte de esta rebelión global cada vez mayor en contra de las políticas neoliberales del Imperio Británico. En un cierto sentido, lo que vemos ahora mismo es el enfrentamiento entre las fuerzas de ese Imperio Británico que prácticamente ha capturado al Partido Demócrata desde la cima. Y naturalmente, el ex aparato de inteligencia del gobierno de Obama. En tanto que todavía estén en el cargo, todavía continúan con ese ataque. Pero también se tiene lo opuesto completamente. Es decir, que el procurador general Barr declaró que se llevaría a cabo una investigación criminal de todo esto. El ambiente ha cambiado y la gente tiene que cuidarse que no se le atrape haciendo algo que podría hacer que se le acuse de obstruir la justicia o incluso de estar involucrada en una conspiración contra el presidente de Estados Unidos. Así que esto es candente. Y yo le urgiría a usted, nuestro público, use su propia inteligencia. No acepte lo que dice la prensa. Escuche lo que Trump dice. Forme su propia opinión. Porque esta batalla en Estados Unidos en este momento es probablemente poner los puntos sobre las íes. Va a determinar qué dirección tomará este periodo. Así que siga lo que presentamos y lea nuestros materiales.
porque lo mejor es suscribirse a nuestras publicaciones, estar en contacto con nosotros, porque esta es una pelea que va a determinar el futuro de la civilización. Hemos enfatizado muchas veces que este es un golpe, no es un juicio político. El hecho de que el Partido Demócrata lo apoya casi universalmente no hace que deje de ser un golpe. Los demócratas son ahora el partido del cambio de régimen y están tratando de hacer un cambio de régimen en Estados Unidos, donde todos, excepto 2 demócratas, votaron a favor del juicio político, a pesar del hecho de que no se ha presentado nada con respecto a Ucrania. Helga, hemos visto algunas cosas interesantes sobre el papel del disque informante Ciaramella, y también es muy importante la presentación que hizo en nuestra llamada conferencia el exanalista de la CIA, Larry Johnson. Esto parece más como una extensión del golpe en el 2014 en Ucrania, ¿no es así? Sí. Hay un artículo muy interesante del periodista investigador Paul Sperry en Real Clear Journalism. Harley, ¿me puedes corregir si sabes el nombre de esa página? Real Clear Investigations. En Real Clear Investigations, él tiene un artículo muy interesante ahí, donde él dice que aunque oficialmente la identidad de este informante que supuestamente catalizó todo el juicio político contra Trump no se conoce, porque los demócratas desesperadamente tratan de alguna manera ocultar la identidad de esta persona, que todos en Washington saben quién es él. Él dice que debido a que hay tanto en juego con el juicio político, él revela su nombre. Y es este tipo, Eric Ciaramella, que tiene 33 años, que solía ser un analista de la CIA y luego fue desplegado por un corto periodo de tiempo a la Casa Blanca. Y ahora está trabajando para la CIA en Langley. Los antecedentes específicos de esta persona Ciaramella es que él solía trabajar para Joe Biden y para Susan Rice en el periodo crítico del golpe en contra del gobierno ucraniano, durante el golpe del Maidán, y es un especialista en Ucrania. Yo creo que él habla ucraniano y otros idiomas, pero él trabajaba con Biden, a quien Obama puso en cargo de Ucrania durante este periodo del 2013, 2014, 2015 y 2016. Por lo tanto, lo que realmente está en juego aquí es toda la política de contener a Rusia. Esta fue una operación elaborada que empezó en noviembre del 2013, cuando la Unión Europea trató de engatusar al gobierno ucraniano a que tuviera un acuerdo de asociación con la EU, lo que Yanukovych en el último momento rechazó porque se dio cuenta que esta era una situación insostenible, porque hubiera abierto los mercados rusos a los bienes de la Unión Europea y hubiera inundado a la economía rusa con bienes contra los que no podría competir. Hubiera abierto las puertas para que la OTAN tuviera acceso al Mar Negro. Así que, de cualquier manera, como lo recuerda la gente, en noviembre del 2013, Yanukovych rechazó esto. Esto inmediatamente hizo que hubieran manifestaciones en la Plaza Maidán y en unos cuantos días, los sucesores de la organización Bandera, quiero decir, los nazis verdaderos, se apoderaron de estas manifestaciones. Ellos estuvieron muy involucrados en el golpe de febrero del 2014. Y este fue el caso famoso de cuando Victoria Nuland estaba hablando con Payet, el embajador estadounidense a Ucrania en ese entonces, sobre cómo hacer que Yatsenyuk llegara al poder. Así que esta era toda la historia de por qué el hijo de Biden estaba con la compañía de petróleo y gas Burisma. Y le pagaron un salario muy alto, aunque no tenía una capacidad específica. Así que todo el caso de Burisma
que luego Trump le pidió al presidente de Ucrania, Zelensky, que investigara por qué el fiscal que estaba investigando a la empresa Burisma fue despedido. Todo esto sucedió en la llamada telefónica entre el presidente Trump y el presidente Zelensky en julio. Esto luego lo interpretaron los demócratas diciendo que era chantaje, que Trump amenazó con detener la ayuda militar a Ucrania, que esto era un quid pro quo, que era un toma y daca y que por esta razón deben hacerle un juicio político a Trump. Esto no tiene ninguna base. Hay algunas declaraciones del embajador estadounidense a Kiev que alega que Trump dijo algo diferente. Pero Trump, en una entrevista con el Washington Examiner hace poco, sugirió que él va a ir a la televisión nacional y leer la transcripción de esa conversación telefónica con el presidente Zelensky. Así que hay otros testigos que dicen que no hubo nada ilegal en la discusión entre Trump y Zelensky. Zelensky niega absolutamente que haya habido un toma y daca. Toda la historia ha sido increíblemente inflada, pero no tiene sustancia, como lo va a probar esta transcripción. Trump solo llevó a cabo la política exterior, lo que cada presidente debe hacer. Por lo tanto, el potencial de que le salga al revés es absolutamente enorme. Solo quiero subrayar 2 puntos. Hay muchos. Yo le pediría a la gente que vaya a larushpac.com para mirar el nuevo informe de Barbara Boyd que se llama Ucrania Gate, el golpe contra el presidente Donald Trump, la tercera fase. Pero el director de la CIA, John Brennan, asignó a Chiaramella a la Casa Blanca, quien por supuesto está bajo una enorme presión por la investigación de Barr y de Durham. La otra cosa que yo creo que también es importante es que en las audiencias del congresista Adam Schiff, en la que los republicanos todavía no han tenido acceso a la documentación que están produciendo Schiff y su gente, pero mucha de la gente que dio testimonio del Departamento de Justicia y del sector de inteligencia que están inventando esos cuentos sobre la llamada de Trump fueron parte del golpe en Ucrania en el 2014. Larry Johnson mencionó parte de esto en una discusión con nuestros partidarios el otro día. ¿Qué fue lo más importante que dijo Johnson en esa llamada? Realmente me gustó cómo empezó la discusión, porque él dijo que le gusta la ironía. Y la ironía es que a nosotros, quiero decir, al movimiento de LaRouche, siempre nos han acusado de ser teóricos de la conspiración. Pero ahora estamos en medio de probar la mayor conspiración que haya existido en la historia. Yo creo que el punto más interesante que de otra manera hizo es que ha habido un cambio repentino. Mientras la burocracia de inteligencia ha tratado de evitar que el informe de Horowitz es el inspector general del Departamento de Justicia, que ha estado preparando durante un gran periodo de tiempo un informe de la investigación sobre las irregularidades en torno a la Corte de la FISA. Esta es la corte que en secreto puede ordenar interferir el teléfono de la gente, etc. La comunidad de inteligencia trató de evitar que se publicara ese informe durante cerca de 2 meses después de que estuvo listo. Aparentemente, según Johnson, debido a qué tan dañino sería su contenido para personas tales como Brennan, Comey, McCabe y varias otras personas. Pero eso básicamente cuando fue claro que el procurador general Barr había declarado que iba a haber una investigación criminal de todos esos procedimientos. Ellos cambiaron su comportamiento porque no querían que los atraparan en algo que podría ser una obstrucción de la justicia o de hecho una conspiración. Él hizo referencia al caso muy interesante del abogado del general Flynn, Sidney Powell,
quien tiene las pruebas de que hubo una interferencia directa para que David Ignatius del Washington Post escribiera un artículo que luego creó el ambiente para que acusaran al general Flynn. Ahora, lo que Larry Johnson también cuenta, que Flynn se declaró culpable en un cierto punto porque le debía mucho a los abogados y ellos también empezaron a involucrar a su hijo. Así que él hizo un acuerdo de culpabilidad y luego ellos dijeron, bueno, él ya es culpable, así que no hay nada que podamos hacer, aunque haya sido una violación como en el caso de Brady. Una violación como en el caso de Brady hace referencia al hecho de que el gobierno tenía evidencia exculpatoria que no le dio a Flynn. Así que esto es algo muy grande. Recuerden que el general Flynn fue quien desde el principio había denunciado todo el apoyo de los servicios de inteligencia estadounidense a los yihadistas, a Al-Qaeda, al ISIS, etc. Así que todo esto se está volviendo más claro y yo creo que va a ser una historia increíble. Uno debe decir, no tiene que gustarte el presidente Trump. Y yo conozco a mucha gente aquí a quien no le gusta, pero es realmente un hecho sorprendente que este hombre tenga el valor de enfrentarse a aquella gente que está en una revuelta pública. Básicamente él dice que los demócratas se han vuelto totalmente locos y es muy sorprendente el hecho de que Pelosi y la gente que debería de saber mejor que jamás van a ganar las elecciones en el 2020 simplemente haciéndole un juicio político a Trump. Y si todo esto queda al descubierto en cualquier momento antes del 2020, y es más seguro que sí sea, esto hará que haya un terremoto en Estados Unidos y mundialmente como jamás se haya visto en este planeta. Hay otros dos acontecimientos de los que me gustaría que tú comentaras que muestran que la calificación de Trump como inepto o abusivo o incompetente está completamente equivocada. Una son los sucesos en Siria, donde ahora hay un proceso constitucional en marcha de una reunión en Ginebra. El otro es el logro en las pláticas comerciales entre Estados Unidos y China. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Para empezar con lo último, yo creo que esto es prometedor porque ambas partes, los chinos y Trump, dicen que la primera fase de este acuerdo luce muy bien y que Xi Jinping acordó venir a Estados Unidos para firmar ese acuerdo. Él podría venir a Iowa porque parte del acuerdo es la exportación de un gran número de bienes agrícolas de Iowa y de otros estados agrícolas. Así que esto podría ser la manera de revivir las buenas relaciones entre Trump y Xi Jinping que habían tenido al principio. Obviamente, conectado con esto, de manera indirecta, es el hecho de que ahora hay un progreso absoluto a pesar de algunas cosas que necesitan componerse, como la cuestión del petróleo en Siria. Pero en general, el proceso en Siria va por buen camino. El Consejo Constitucional empezó a reunirse en Ginebra con el objetivo de tener pronto una nueva constitución, una nueva elección y que luego el pueblo de Siria elija a quien quiere que lo gobierne. Al mismo tiempo, hay en el fondo un acercamiento y de hecho una cooperación sobre eso entre Estados Unidos y Rusia, y de manera implícita también con China, que ha acordado ayudar a la reconstrucción de Siria. Así que yo realmente le hago un llamado a usted, nuestro público, para que piense de manera diferente sobre todas estas cuestiones. ¿Qué es lo más importante para mantener la paz mundial? Es la colaboración entre Estados Unidos, Rusia, China y los otros países que podrían colaborar con estas grandes naciones. Yo creo que este es un momento histórico que es muy peligroso.
No hay cuestión de que es muy peligroso, pero por otro lado, yo creo que hay un gran potencial para dirigirnos a una época completamente diferente de la historia de la civilización. Así que hay mayor razón para estar activos con nosotros y ser optimistas. Y como lo has enfatizado durante mucho tiempo, es este ataque a la geopolítica, la doctrina que los británicos han usado para llevar a cabo estas guerras sin fin y esta austeridad sin fin. Esto es lo que Trump está atacando, por lo que están tratando de deshacerse de él. También tenemos el otro factor, que es el derrumbe financiero en marcha. Se está hablando mucho sobre eso. ¿Por qué no repasas como lo has hecho, Helga? Porque se está volviendo cada vez más aparente que algo va a suceder muy pronto y es mejor que existan pasos para contrarrestar esta política de hiperrescate. Bueno, Draghi está fuera. Eso no será muy bueno para los italianos porque se está promoviendo que sea el presidente de Italia, lo cual tal vez no funcione, pero el impulso existe. Pero desafortunadamente, él ha sido reemplazado por Christine Lagarde, que está determinada en continuar esta política de la emisión cuantitativa, de comprar activos a través del Banco Central Europeo. Se está promoviendo mucho también en algunos medios financieros, respondiendo a la propuesta que originalmente hizo BlackRock en la conferencia anual en Jackson Hole, Wyoming, donde ellos propusieron que debe haber dinero de helicóptero que se le dé a los consumidores directamente para que compren y así activen la economía. Esta es una propuesta loca, porque mientras las tasas de interés negativas y las tasas de interés cero ya están devorando las pensiones y los ahorros de la gente, porque la tasa de inflación es más alta que las tasas de interés que no obtienen en sus ahorros. Pero si se tiene el dinero de helicóptero, entraremos exactamente en lo que sucedió en 1923 en Alemania, en una hiperinflación que destruiría completamente el ingreso de la población general. Este es un impulso loco y ahora Lagarde atacó a Alemania y a Holanda diciendo que no están haciendo lo suficiente. Pero yo creo que es la experiencia de 1923 la que los alemanes tienen en sus huesos. Cada familia recuerda que, aunque uno no lo vivió, escuchamos historias. Hemos visto el dinero de 1923, el marco alemán, que no tenía valor alguno al final. James Weidmann, el presidente del Bundesbank, en una conferencia reciente del Bundesbank a finales de octubre, dijo que está de acuerdo que parte de la tarea del Banco Central es calcular los factores de riesgo, incluido el riesgo del cambio climático. Pero él dijo que él absolutamente se opone a la idea de que los bancos centrales dirijan los fondos al financiamiento ecologista. Él mencionó varias veces a Mark Carney como la persona que obviamente presentó esta idea de cambio de régimen en Jackson Hole, donde él dijo que de ahora en adelante los bancos centrales deberían dirigir la política monetaria y los gobiernos no estarían a cargo de ella ya más. Me parece que es muy importante que Weidmann se opone a esto diciendo que los bancos centrales no tienen la legitimidad democrática para hacer eso, sino que es la tarea de los políticos tomar tales decisiones. Eso todavía no es el gran cambio de política que se necesita, pero por lo menos alguien todavía está ahí que alega que si los bancos centrales toman el control. Y recuerda que Mark Carney también tenía la idea de reemplazar al dólar por una cibermoneda sintética mundial. Esto básicamente sería una dictadura mundial por parte de las finanzas ecologistas. James Weidmann obviamente se opone a eso.
Así que creo que esto es muy importante. Como dije, es un recurso temporal, no es una solución. Pero por lo menos hay alguien que no se ha vuelto completamente loco, que defiende por lo menos una política monetaria estable. O mejor dicho, bloquea el tipo de hiperinflación que Lagarde está promoviendo. También vemos esto como parte de una oposición mundial en contra del neoliberalismo. Hay manifestaciones de agricultores en Alemania. Hubo otro voto en Turingia, Alemania, donde los principales partidos políticos fueron aplastados. ¿Cuál es tu sentido del estado de ánimo allí? ¿Está reflejando Weimann algo o está enfrente de algo? Yo creo que hay una conciencia cada vez mayor que esto no está funcionando. Tengo algunas cifras que quiero de hecho leer. Hay una encuesta de Forza que dice que 80% de la población alemana hoy día piensa que ha habido muchas privatizaciones, lo que ha tenido consecuencias negativas para las pensiones y el sector salud. El 87% de la población en Alemania piensa que la brecha de los ingresos se está convirtiendo en un problema para la cohesión de la sociedad, que los ricos se están volviendo más ricos y que más gente se está volviendo pobre. 62% piensa que las capas más ricas no merecen los derechos que poseen. 81% piensa que puede volverse pobre. 83% piensa que hay un riesgo de que haya un declive social para ellos en los próximos años. Así que yo creo que ese es un síntoma. Tú mencionaste a los agricultores alemanes que están abandonando a la Asociación Alemana de Agricultores porque no ven que esa institución los represente ya más. De hecho, por muchas décadas ha estado desacreditada, pero ahora están reclutando a 1,000 agricultores al día. Ellos organizaron a 100,000 agricultores en 3 semanas y están planeando grandes manifestaciones para finales de este mes. Yo creo que por primera vez hay un fermento social que se está desatando nada menos que en Alemania, que era el último en querer reconocer cuál era la situación. Otro síntoma de esto es el voto en Turingia, donde el partido de la izquierda ganó 3% del voto. El AfD, Alternativa para Alemania, duplicó su voto, mientras el voto de los partidos de la Gran Coalición se desplomaron. El Partido Socialdemócrata perdió 8% del voto. Eso es casi una caída libre. Obviamente, el intento del CDU, los demócratas cristianos, de bloquear una combinación del CDU y la izquierda, que sería solo una, ya que nadie quiere una coalición con el AfD, la Alternativa para Alemania, lo cual no funcionaría. Esto está muy cerca a que haya una ingobernabilidad en Turingia, y eso probablemente presagia las cosas por venir. Pero naturalmente, la situación en Alemania es solo una de muchas. Hay un proceso de huelga de masas mundial. En Chile, a pesar de la brutalidad policial, la gente todavía sigue saliendo a las calles. El presidente Piñera tuvo que cancelar tanto la cumbre del APEC, que no se ha vuelto a programar, y la cumbre COP25, que ahora tomará lugar en Madrid, lo que deja a Greta Thunberg varada sin que tenga un bote para viajar allá, por lo menos hasta ahora. Hay grandes manifestaciones. En Argentina, la situación es candente, con el nuevo gobierno de Fernández y Cristina Kirchner, que luce mejor. Pero es una situación candente debido a que la economía argentina, como resultado de las políticas del FMI, está en una situación completamente terrible. Hay manifestaciones en otros lugares, en Bolivia, Haití. Haití está derrumbándose. Luego, naturalmente, en Irak, Pakistán, otros países están en una situación similar. Así que lo que vemos es una desintegración mundial del sistema. Y eso no incluye el derrumbe del sistema financiero.
Así que es el momento de adoptar las reformas que hemos propuesto por muchos años, que son las ideas de Lyndon LaRouche. Deben ponerse en el orden del día porque simplemente no hay ninguna otra solución que garantizaría la sobrevivencia de la civilización. Helga, yo hice una entrevista de radio la semana pasada y la locutora me preguntó lo que hemos escrito sobre el golpe. ¿Por qué decimos que es el Imperio Británico en lugar de simplemente decir el Estado profundo? Yo abordé las soluciones económicas de LaRouche. Ella dijo, me hubiera gustado haber conocido a LaRouche durante todos esos años. Yo creo que sería bueno, dado que hemos estado repasando el derrumbe del sistema, que tú plantees las políticas de tu esposo, pero también las perspectivas de que se implementen. Bueno, mi esposo hace muchos años dijo que la única combinación de países que tiene el poder suficiente para oponerse a este imperio británico, y recuerda, cuando él habló del imperio británico, no se refería a los súbditos británicos, al pueblo británico que vive en una monarquía, sino que nos referimos al Imperio Británico, este nuevo sistema central de bancos centrales, de bancos de inversiones, de compañías de seguros, de fondos especulativos. Ese sistema que se basa en la especulación de alto riesgo para la ganancia de unos pocos a costa de los muchos. Lo que dijo en ese momento fue, se necesitan 4 naciones que sean suficientemente poderosas para causar que haya un cambio en el sistema. Es decir, se necesita la colaboración entre Estados Unidos, Rusia, China e India, no excluyendo a los otros países, sino simplemente estos 4 países representan suficiente también al sector en desarrollo que realmente podrían representar a la comunidad mundial y actuar a favor de la comunidad mundial. Lo que requeriría es la implementación inmediata de una ley mundial de Glass-Steagall, que es la separación de los bancos, la protección de la banca comercial, dejando por su propia cuenta a los bancos de inversiones. Si están en quiebra, que cierren. Si no, uno puede pensar que pueden existir en un ambiente diferente. Pero la mayoría de ellos están en bancarrota y deben simplemente cerrar. Luego, naturalmente, está la falta de liquidez, así que se necesita inmediatamente adoptar un sistema de crédito como lo definió Alexander Hamilton. Se necesita un banco nacional en cada país. Y estos bancos deben cooperar para tener un nuevo sistema de crédito, un nuevo sistema de Bretton Woods, que podría asegurar que se tiene crédito barato a largo plazo para la inversión en la economía real y en la infraestructura. Lo bueno es que esta ya no es una exigencia programática, sino que con la iniciativa de la Franja y la Ruta, 157 países y muchas organizaciones internacionales ya están cooperando en base a principios que por lo menos son similares a esto. Obviamente, lo que falta en todo esto es Estados Unidos. Por eso, la relación entre Trump y Xi Jinping es absolutamente importante. A menos que las 2 economías más grandes trabajen juntas, no hay una manera de salir de esta crisis. Y obviamente, por razones estratégicas, Rusia debe ser parte de esta combinación. Y yo creo que incluir a India realmente no es muy difícil, dado las políticas actuales del gobierno de Modi y China y Rusia. Así que creo que esto se puede lograr, podemos tener eso. Y yo creo que parte de esta furia total en contra de Trump y esta escalada de mente de los demócratas locos, como les ha llamado Trump, es porque no quieren a una persona en la Casa Blanca que podría, bajo circunstancias de crisis, de hecho, tomar esta dirección e implementar tal política. Esos son los antecedentes reales. Si no entienden eso, no entienden por qué se está dando esta batalla estratégica.
En lugar de mirar a esto como un observador pasivo o algún pesimista que dice, oh, no puedes hacer nada de cualquier manera, vuélvanse activos con nosotros. Este es un momento en la historia en el que deben apoyar absolutamente. Estamos haciendo muchas cosas. Somos una organización internacional. Tenemos muchas actividades a las que se pueden unir en cualquier país y ayúdennos a difundir la videoconferencia. Vuélvanse activos. Hay muchas actividades que podemos hacer juntos para cambiar el curso de la historia y tomar una mejor dirección. Este es un momento que Federico Schiller llamaría un momento preñado y no debemos desperdiciar la oportunidad. Bueno, me quitaste la palabra de la boca. Iba a pedirle a la gente que circularan esta videoconferencia, que la gente fuera a larushpac.com para asegurarse que ganemos esta batalla, porque no queremos perder otra oportunidad. Así que, Helga, gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.